Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 29 de septiembre de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bien, terminamos el tercer trimestre del año, terminamos septiembre también y vemos que una vez más septiembre ha cumplido con su característica de ser el mes históricamente más negativo de los mercados financieros. Obviamente que cada año es por diferentes razones. En este caso, lo que podemos decir es que nuevamente hemos tenido, como vemos acá, un septiembre negativo, sobre todo por lo que ha pasado durante las últimas 2 semanas. Lamentablemente la semana pasada tuve problemas con la computadora que uso para grabar estos informes, así que no pude hacer video. Pero bueno, acá entonces traigo ya un resumen de las últimas 2 semanas, donde, bueno, más o menos esta semana fue un poco la continuidad de la anterior. Y bueno, ¿qué pasó puntualmente la semana pasada? Todos sabemos que estuvo la decisión de la Reserva Federal con respecto a la tasa de interés, pero también, como ocurre cada 2 reuniones, vieron que la Reserva Federal se reúne cada 6 semanas, lo cual sería 8 veces al año, y reunión de por medio. Powell además da conferencia de prensa y además da pronósticos. Creo que conferencia de prensa da todas las reuniones. No estoy muy seguro, creo que sí, pero pronósticos se quedan cada 2 reuniones, los van actualizando. Y bueno, ya sabemos que la Reserva Federal es pésima dando pronósticos y por eso pensémoslo también para nosotros, ¿no? Para nosotros cuando hacemos o cuando escuchamos a gente que hace análisis sobre pronósticos, y más en Argentina, ¿no? Pronósticos de tipo de cambio, que los vemos todo el tiempo en los noticieros, pronósticos de actividad económica, pronósticos de inflación, y bueno, y después lo que termina pasando, ¿no? Pensemos con respecto a Estados Unidos, la cuestión de que la Reserva Federal tiene acceso a los mejores datos, a los datos de más calidad, tiene acceso privilegiado a un montón de información y aún así los pronósticos que hace son pésimos, no se cumplen nunca. De hecho, Powell tuvo que cerrar un área de la Reserva Federal que estaba específicamente dedicada a hacer pronósticos, que estaba lleno de doctorados de economía, de doctorados de finanzas, de todo tipo de profesionales, y aún así no pegaron nunca un pronóstico. Y Powell dijo que como que cerraba esa área para no dañar más la reputación del organismo. Obviamente que ya es difícil recuperar una reputación tan dañada, pero aún así, sorprendentemente, aunque tal vez no tanto por tratarse de Estados Unidos y de la Reserva Federal, o sea, del dólar, la moneda de reserva del mundo, tal vez no me sorprende entonces que cuando la Fed hace un pronóstico o trata de, en el lenguaje de los banqueros centrales, como sabemos siempre, de emitir sonidos sin decir mucho, trata de telegrafiar, informar qué es lo que va a hacer durante los próximos meses, y vemos que el mercado le presta atención. O sea, vemos que a pesar de que los tipos nunca la pegaron, le han errado muy feo en el pasado, tranquilamente podrían equivocarse, y lo más probable es que se equivoquen también en estos pronósticos, pero aún así el tipo dice, por ejemplo, que van a mantener las tasas de interés durante más tiempo del que ellos pensaban, durante gran parte del año que viene. Incluso podría venir una suba adicional de tasas de interés y el mercado responde de esta manera, con lo cual podemos decir, sea como sea, a pesar de que sabemos que los tipos no pegan un pronóstico y que cambian de opinión todo el tiempo porque nada de lo que dicen los vincula a nada, a pesar de todo eso, vemos que aún así, a pesar de que nosotros digamos, estos tipos no pegan una y no hay que prestarle atención, hay gente que sí les presta atención y que toma decisiones en base a eso, por lo tanto afectan a los precios de los mercados. Obviamente que esos cambios de precio tienen más que ver con sentimiento que con fundamento, con lo cual son cambios de precio, caídas, porque generalmente son caídas que duran poco tiempo, pero no dejan de ser caídas reales que ocurren y que pueden afectar emocionalmente a otras personas que por más que operan a corto plazo, que operan a largo plazo, invierten a largo plazo, les gusta mirar los mercados financieros en el corto plazo, les gusta todos los días o tal vez un par de veces por semana entrar a ver, y ver este tipo de movimientos los afecta.
O sea, yo lo sé por experiencia propia, porque, o sea, yo lo mismo que digo acá en los informes, se los digo a los clientes y hablamos con los clientes de invertir en CDRs y que como mínimo hay que pensar en un año, de ser posible 2 años, y aún así, durante este mes, me ha pasado que varios clientes me han preguntado qué está pasando con los CDRs, porque vieron que encima los CDRs, como están en pesos, quedan afectados también por el tipo de cambio, y a pesar de que uno le explica a los clientes, obviamente uno no puede esperar o sea, que todos lo entiendan rápidamente y que no se sientan afectados por las bajas del dólar que afectan también el precio de los CDRs. Y bueno, ahí está una vez más el trabajo del profesional de explicarle a los clientes, pero es entendible, porque si encima vos tenés CDRs de empresas de Estados Unidos que caen en Estados Unidos, pero que también se ven afectados las cotizaciones de los CDRs, porque cae el dólar acá, porque el gobierno se le ocurrió que tiene que mantener el dólar controlado para que no se le dispare la inflación. Bueno, eso afecta el sentimiento. Y obviamente que yo hablo con los clientes y les digo, mirá, esto es algo temporal, además de la caída de Estados Unidos está la caída del dólar, no hay problema, o sea, los clientes nunca me han dicho, bueno, igual vende todo, o sea, nunca me ha pasado, pero eso no quita que otras personas que tal vez no tengan acceso a por ahí este tipo de información o actúen de manera más emocional, ese tipo de personas sí que se vean afectados, por más que digan, sí, yo voy a largo plazo, capaz que se ven afectados por las bajas de precios que han tenido tal vez los CDRs durante las últimas 2-3 semanas y terminen actuando de manera imprudente porque les duele ver su comitente. Y bueno, actúan de manera imprudente, capaz que venden todo o venden una parte, y así como septiembre suele ser el mes más negativo de los mercados, octubre, noviembre y diciembre, sobre todo noviembre y diciembre, suelen ser los meses más positivos del año, y después si esto se vuelve a repetir, bueno, se los van a perder y se van a lamentar y van a decir que el mercado no sirve y que el mercado es una timba y que mejor vamos a lo más seguro, y es una lástima porque es un inversor más que se pierde. Y que sin saberlo también está afectando negativamente su futuro porque en vez de está poniendo sus ahorros tal vez en inversiones mucho más conservadoras cuando no debería, porque sobre todo si se trata de una persona joven, tendría más sentido que asuma un mayor riesgo porque piensa más a largo plazo. Y desafortunadamente en Argentina nos pasa eso, que mucha gente se desencanta con los mercados financieros y termina invirtiendo o ahorrando en dólares o invirtiendo tal vez en propiedad inmobiliaria, que es muy difícil porque en Argentina se compra todo al contado. Y bueno, es una lástima porque los ahorros de esa persona podrían estar mejor invertidos en el mercado de capitales, en mejores instrumentos. Y bueno, ya porque no supo manejar una volatilidad de corto plazo o no se informó lo suficiente, termina tomando una mala decisión. Bueno, y después es muy difícil que teniendo ese episodio doloroso del pasado, después una persona pueda volver, siendo que uno puede explicarle que lo mejor para uno cuando quiere invertir es tratar de invertir en bonos y acciones y podemos mostrar los gráficos que sea, pero siempre explicando de que uno acá piensa a largo plazo, que elige buenas compañías, que tiene un portafolio diversificado y que eso a la larga siempre resulta bien. Pero si uno no advierte de este tipo de movimientos de corto plazo, bueno, o sea, pasa que después la persona invierte y imagínense, estoy hablando de esto que son 2 meses, imagínense lo que fue el año pasado que fueron 8 meses. O sea, hay que tener muy claro lo que uno hace, los objetivos que uno tiene y por qué invierte en eso para poder aguantar, por ejemplo, los 9 meses. 10 meses, porque fue en octubre, los 10 meses de caída que hubo durante el año pasado. Después más o menos se recuperó la mayoría de las empresas, muchas de las que mencionamos acá se han recuperado totalmente o casi totalmente, pero había que aguantar eso. Y si uno no tiene bien claro lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, puede actuar de manera imprudente y eso afecta en última instancia contra el patrimonio de uno. Obviamente no quiero dejar de aclarar de que así como dije lo de octubre, noviembre y diciembre, vuelvo a recordar de que estos son promedios históricos. O sea, que septiembre sea el mes más negativo de la historia de los mercados financieros es un promedio histórico. Han habido muy buenos septiembres, han habido muy malos septiembres, como el septiembre del 2008. Lo mismo con octubre y sobre todo con noviembre y diciembre, que suelen ser 2 meses particularmente muy positivos para los mercados. O sea, eso es pasado, eso es para los libros de historia. Ahora vamos a ver de acá adelante de qué manera podemos pensar que estos meses futuros pueden llegar a ser más buenos que malos.
y va a tener que ver principalmente con expectativas de futuro, no con lo que ha pasado en los años anteriores. O sea, que eso quede muy claro. O sea, el hecho de que septiembre haya sido históricamente el mes más negativo de la bolsa no tiene nada que ver con que este septiembre haya sido negativo. La causa por la que este septiembre fue negativo fue principalmente por lo que ha pasado con la Reserva Federal y cómo eso cambia por ahí las expectativas del mercado. Y de la misma manera, si esto persiste, podría ser que los próximos meses sean de lateralización, pero de la misma manera, si un poco del miedo que está incorporado en el mercado después se revela como que es un miedo muy infundado, podemos empezar a ver más pronto que tarde recuperaciones de los mercados y con un poco de suerte, no sé si este año, pero podría llegar a ser, de volver a ver al Standard & Poor's nuevamente tener un nuevo récord histórico. Entonces, me interesa que analicemos la narrativa actual del mercado, que obviamente la sacamos de los medios de comunicación, sobre todo, o sea, páginas web como del Wall Street Journal, de MarketWatch también podría llegar a ser, de redes sociales, por supuesto, de Bloomberg, por supuesto, de Reuters, ahí donde escriben muchos analistas de mercado. Principalmente Wall Street Journal suele ser una buena fuente de información para que uno entienda un poco la narrativa del mercado. O incluso CNBC. Yo creo que los dos principales serían CNBC y Wall Street Journal, que serán los dos portales de noticias más importantes sobre el mundo financiero. Entonces uno ahí puede entender cuál es la narrativa, o sea, qué es lo que los analistas están explicando, comentando acerca del contexto de mercado que estamos viviendo, para ver si tiene sentido o si es una extrapolación exagerada, y de esa manera ver si esto responde a un miedo infundado, que en ese caso sería algo alcista, sería una gran oportunidad de compra, o a una advertencia sobre un potencial daño en los fundamentos de las empresas. Cuando digo fundamento de las empresas, por supuesto me refiero a variación de ingresos, márgenes de rentabilidad y costo de capital, que son como los principales drivers que determinan cuánto valen las compañías, o si es algo más temporal, o sea, si es algo más ligado a sentimiento inversor, algo muy exagerado, muy extrapolado, algo que no tiene justificación de mantenerse en el futuro. Bueno, esto es oportunidad de compra. Si estamos hablando de algo que va a afectar de manera más prolongada a los drivers de las empresas, o sea, a los ingresos, a los márgenes de rentabilidad o al costo de capital, entonces ahí sí ya podríamos estar hablando de algo que puede responder más a una corrección mucho más prolongada o incluso a un reinicio del mercado bajista. En este caso, la narrativa que está circulando es, por supuesto, la de la Reserva Federal. O sea, la semana pasada tuvimos la reunión de la Reserva Federal con la correspondiente conferencia de prensa de Powell, y encima se publicaron los pronósticos de la Reserva Federal. Ya saben que a pesar de que Powell cerró esta área dedicada a pronóstico, igual se mantiene esta práctica de la Reserva Federal de dar pronósticos. Principalmente ahora esos pronósticos tal vez no salen de esta área puntualmente, sino que peor aún salen del propio comité que determina la tasa de interés, con lo cual, bueno, menos creíble todavía, pero aún así, de vuelta, por más que yo diga que no es creíble, hay gente que sí lo cree y que sí opera en consecuencia, y por lo tanto afecta. Puede ser que afecte de corto plazo y generalmente lo hace de manera negativa, pero afecta, y como les digo, tenemos que estar conscientes de eso para no caer en el efecto manada. Entonces, puntualmente, lo que se dice es que obviamente el mercado viene cayendo desde agosto, pero sobre todo pegó esta baja fuerte durante las últimas semanas. Ahora vamos a ver qué pasa acá en la media móvil de 200 ruedas, donde sabemos que hay algoritmos y personas que hacen análisis técnico que capaz que lo estén utilizando como piso para ver oportunidad de compra. Veremos a ver qué pasa. De vuelta, ese tipo de comportamientos suelen ser de corto plazo, porque si los fundamentos de las compañías se ven afectados de manera negativa, claramente no va a haber media móvil que te salve, porque los balances van a justificar bajas mayores. Pero bueno, correspondiente a lo que dijo Powell, el mercado es como que asume
y parece que le cree, con que la Reserva Federal va a mantener las tasas altas durante un periodo más prolongado del que inicialmente se pensaba. Primero se decía, para fin de año la Reserva Federal va a empezar a bajar las tasas. Recordemos que las tasas están en niveles históricamente muy altos, en el orden de 5.25 a 5.50. Siempre se toma el margen inferior, o sea que está en la zona de 5.25. Históricamente es muy alto. Pensemos que en el 2007, antes de que estallara la crisis, las tasas estaban al mismo nivel que ahora, estaban en 5.25, y tenemos que irnos recién a 1999 para ver tasas superiores a las de ahora. O sea que digamos que hace como 25 años que las tasas de interés no estaban tan altas como ahora. O sea que estamos en niveles históricamente altos de los últimos 25 años, y Powell en la conferencia de prensa dio a entender de que ahora los van a mantener más elevados. Obviamente porque él necesita recuperar una reputación que perdió. O sea, durante 2021 la inflación de Estados Unidos estaba arriba del 5% y la Reserva Federal seguía subestimándola, diciendo que era un fenómeno temporal. Las tasas de interés estaban en cero y la Reserva Federal subestimaba la inflación. En marzo del año pasado tuvo que ponerse las pilas, digamos, estaba corriéndola muy por atrás, y ahora que la inflación ha vuelto prácticamente a promedios históricos, y digo esto porque justamente hoy me parece que fue ayer, que se conoció el dato del PCE. Vieron que Estados Unidos tiene dos mediciones de inflación, uno es el CPI, Consumer Price Index, y otro es el CPE, el Personal Consumer Expenditure, básicamente el gasto en consumo personal. Y esta segunda es la que más mira la Reserva Federal. Y esta segunda también vino con bajas y está más o menos ya otra vez en el promedio histórico. Entonces, por eso puede ser que eso repercute un poco favorablemente. Pero aún así, Powell se muestra paranoico, se muestra como que no, o sea, ahora las tasas de interés se van a mantener altas porque hay que mantenerlas altas, porque no podemos subestimar la inflación, no vaya a ser que vuelva a subir. Claro, se pasó 2021 subestimando la inflación y ahora la va a sobreestimar, se va a pasar al otro lado, creo yo, con la esperanza de que en el promedio más o menos vuelva a recuperar un cierto grado de sensatez. Pero de vuelta, como decimos, nada de lo que diga Powell ni ningún miembro de la Reserva Federal lo vincula a nada, con lo cual puede cambiar de opinión todo el tiempo y no son responsables por cambiar de opinión. De hecho, se lo toma como algo positivo. Se toma como algo positivo que los tipos digan una cosa y después terminen haciendo otra, porque se los toma como que, bueno, como que van aprendiendo de los datos que van apareciendo. Y bueno, o sea, el mercado les cree, y por eso es que puede ser que estemos viendo esta baja que vemos ahora. Si vamos bien a los datos, a ver, por ejemplo, cada vez que la Reserva Federal se reúne para fijar la tasa de interés, después sale este comunicado donde acá vemos un poco, es un comunicado aburridísimo que a nadie le importa, capaz que a los periodistas como para tratar de hacer alguna nota, algo comentando, pero básicamente lo que tiene es las proyecciones en este caso, y vemos acá la de septiembre de 2023, y puede ser que un poco se haya asustado los mercados por esto. Ven que cuando habla acá de la mediana para fin de año, esto está teniendo en cuenta más o menos para fin de año, y claro, lo que vemos acá es que la tasa en este momento está entre 5.25 y 5.50, pero si se fijan para 2023 ellos ponen 5.6, o sea, Federal Fund Rates, o sea, la tasa de interés de la Fed ponen en 5.6, para que el promedio, la mediana, sea 5.6, tendrían que hacer una suba adicional y quedan 2 reuniones en el año. Con lo cual acá es como que estarían diciendo que van a subir una vez más la tasa de interés. Obviamente que el mercado no les cree, porque si vamos a la herramienta esta que nos da el mercado de Chicago para ver qué está pasando con los futuros de tasas de interés, lo que vemos es que si miramos para la reunión del 1 de noviembre, se está operando básicamente acá. El 85,8 se está operando acá. O sea que estamos viendo una probabilidad que el mercado le está diciendo a la Reserva Federal que no le cree.
porque la tasa actual de la Fed está en 5.25, 5.50 y se está operando principalmente acá. O sea que el mercado está pensando que para la reunión del 1 de noviembre la Reserva Federal va a dejar la tasa de interés tal como está. Y si vamos a la reunión del 13 de diciembre, pasa más o menos lo mismo. O sea, se está operando con menos probabilidad porque se está descontando un poco más que acá podría llegar a subir la tasa de interés. Vemos que por ahora no. Y para enero de 2024 vemos que tampoco. Y ya después empezamos a ver incluso que el mercado empieza a descontar que tal vez para marzo empiezan a haber ya algunas probabilidades de baja de tasas. Y vemos que esas probabilidades empiezan a aumentar cada vez más a medida que seguimos para adelante. Con lo cual el mercado no está creyéndole a la Reserva Federal en que va a subir la tasa de interés una vez más en lo que resta del año. Y lo bien que hace. Porque acá estamos en septiembre 2023. Si me voy, porque obviamente esta es información pública, y si me descargo el reporte del 22 de septiembre de 2021, o sea, me voy 2 años para atrás, cuando la inflación en Estados Unidos en ese momento, 22 de septiembre de 2021, estaba arriba del 5%, ¿cómo eran los pronósticos de la Reserva Federal? Miren lo que eran los pronósticos de la Reserva Federal. Ven que ellos hablan siempre del PCE, inflation. Ven que decían que para ellos iba a terminar, o sea, para ellos, fíjense que acá la tasa de interés en este momento estaba arriba del 5 y ellos decían que iba a terminar en 4 y pico, y para 2022-2023 iba a estar en el 2,2. Ustedes vieron que eso se cumplió, yo no, y le erraron por mucho. Pero peor es esto. La tasa de los fondos federales de la Fed, o sea, la que conocemos como la tasa de la Fed, ellos dicen que iba a terminar 2021 en ese promedio 0,1 y fue así porque no tocaron la tasa. Y fíjense para 2022, 0,3. O sea, pensemos que la tasa ahora está en 5 y pico y terminó el 2022 arriba del 3% cómoda. Entonces, fíjense los pronósticos que ellos hacían en septiembre de 2021 y después lo que ellos terminaron haciendo. Con lo cual, cambian de opinión todo el tiempo, le erran todo el tiempo, pero aún así el mercado les cree. O sea, el mercado les cree y toma decisiones al respecto. Con lo cual vemos que los tipos se han equivocado muchísimo y aún así, bueno, siguen haciendo pronósticos, el mercado eventualmente les cree. Por eso lo que tenemos que pensar es qué tanta chance hay de que qué tanta chance hay de que el hecho de que ahora las tasas de interés se mantengan altas durante más tiempo del que originalmente los mercados estaban descontando puede afectar efectivamente a los fundamentos de las compañías. Y acá obviamente no hablamos solamente del costo de capital, porque yo digo, bueno, si estoy pensando en la tasa de interés, digo, bueno, listo, o sea, de los tres principales drivers, está afectando principalmente al costo de capital. Lo cierto es que sí, eso es verdad, pero también va a afectar un poco a los ingresos, porque obviamente que el tema que las tasas estén más altas incentiva también a la gente más a ahorrar y no tanto a consumir. Y también puede ser que, tal vez no con las empresas tecnológicas porque tienen muy poca deuda o incluso en muchos casos no tienen deuda, pero en otros sectores, seguramente sector industrial, sector de materiales, por ejemplo, sector de energía también, por ejemplo, donde son empresas que recurren bastante al financiamiento por deuda. Tal vez las tasas más altas, afortunadamente por ahora no se ha trasladado como ya lo hemos visto en informes anteriores, pero tal vez en algún momento afecte al financiamiento de las empresas, a la posibilidad de que las empresas capten fondos para financiamiento, porque si bien es cierto que, como mostramos en informes anteriores, la curva de tasas que está invertida todavía no se ha trasladado al financiamiento bancario, por lo tanto los bancos siguen teniendo rentabilidades positivas cuando toman dinero de clientes y prestan dinero a otros clientes y ganan el margen en el medio. Lo que sí puede pasar es que, como las tasas están subiendo mucho, a muchas empresas se le haga prohibitivo el tema de refinanciar deudas que tienen o tomar deuda nueva, por ejemplo, para capital de trabajo o para expandirse, y eso afecte obviamente a su actividad, por lo tanto afecte a sus ingresos y termine afectando a sus balances. Entonces, lo que tenemos que por ahí pensar es eso, es, ok, a ver, las tasas vienen siendo altas durante todo este año, con lo cual el tema del costo de capital, por ahí yo no lo pondría como algo tan grave, porque ya debería estar incorporado en los precios. O sea, vemos que la tasa a 10 años no ha llegado al 5% como está la tasa de corto plazo.
tampoco es que ha bajado al 3%, se ha mantenido bastante alta, pero tampoco es que ha variado tanto. Y para evaluar una compañía usamos la tasa a 10 años, con lo cual eso no ha afectado tanto. Y vuelvo a repetir que es algo que ya debería estar en los precios porque es información pública que todos conocemos y desde hace varios meses ya que la tasa de la Reserva Federal está arriba del 5%. Entonces no es información nueva. Ahora el tema es que pongámosle que la información nueva es que tal vez, y vuelvo a decir tal vez porque la Reserva Federal puede cambiar de opinión en cualquier momento, tal vez tengamos que acostumbrarnos a tener tasas más altas durante más tiempo. ¿Y eso qué podría pasar? Y bueno, a ver, en el peor de los casos, podría pasar que la Reserva Federal, por mantener obstinadamente las tasas más altas de lo debido, y digo más altas de lo debido justamente porque ya la inflación está en la zona del 3% y la tasa de corto plazo está en el 5%, con lo cual claramente ya hay un margen que le podría permitir a la Reserva Federal bajar un poco la tasa, por lo menos para dar ciertas señales, y no lo hace. Digo, este contexto podría terminar provocando tal vez que alguna empresa pequeña, pero sobre todo alguna empresa grande, termine teniendo problemas de financiamiento, y eso sí que provoca algún tipo de efecto contagio o de que afecte mucho y durante bastante tiempo al sentimiento inversor, y eso sí que podría provocar tal vez no sé si provocar una reanudación del mercado bajista, pero sí hacernos caer bastante más las empresas de lo que están ahora, o sea, en los niveles que están ahora. O sea, pensemos un poco en cómo la Reserva Federal puede gestar alguna crisis. Si mantiene los tipos de interés, las tasas de interés muy altas, bueno, podría pasar de que eventualmente una empresa industrial, alguna empresa energética o alguna empresa del sector de materiales vaya a buscar financiamiento en algún momento, las tasas estén muy altas, no pueda conseguir el financiamiento tal vez para capital de trabajo o para refinanciar algún tipo de deuda y entre en algún problema porque la Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés demasiado altas y eso le ha terminado provocando un problema de financiamiento, destruyendo capital. Básicamente destruye valor, destruye riquezas. O sea, la Reserva Federal, por esta obstinación, sería la causante de tal vez la destrucción de valor en varias compañías. Las primeras que podrían verse afectadas serían compañías pequeñas que no tienen tanta agilidad, digamos, y tanto acceso a capital, pero podría, si persiste mucho en el tiempo, trasladarse a empresas más grandes. El ejemplo más claro de la Reserva Federal provocando una crisis fue justamente el 2007, fue justamente la crisis hipotecaria subprime, porque con motivo de la burbuja.com, la Reserva Federal baja las tasas de interés. Piensen que cuando arranca en el 2000, la burbuja.com, las tasas estaban en 6,5%, o sea, estaban en 6,5%. La Reserva Federal ante eso las baja al 3%, o sea, baja las tasas, pero comparado con los niveles de ahora, pensaríamos que estaban altas las tasas bajándolas al 3%. En aquel momento no, en aquel momento se tomó como algo muy bueno. Pero ¿qué pasó? Después vino el 11 de septiembre y la Reserva Federal se reunió de urgencia después del 11 de septiembre y bajó más las tasas de interés hasta el punto de que luego la siguió bajando porque además el mercado bajista continuaba por la quiebra de Enron, por la quiebra de WorldCom y bueno, y muchos coletazos legales que también después eso trajo con cambios de leyes importantes y otras repercusiones para los mercados, a tal punto de que la tasa llegó al 1% más o menos en 2003, me parece, y en el 2004 la tasa que estaba en el 1, la Reserva Federal la empieza a llevar hasta dejarla en los niveles donde está ahora, hasta dejarla en 2007 en 5,25. Claro, ¿qué pasó en todo ese camino? Durante todo ese camino, la Reserva Federal había bajado las tasas de interés demasiado, las había bajado más de lo que deberían, no estaban a precio de mercado las tasas de interés, y lo que terminó pasando es que mucha gente empezó a pedir hipotecas, o sea, gente que no debería haber accedido a una hipoteca si las tasas hubieran sido más realistas, empezó a acceder a hipotecas. Obviamente que los bancos, movidos por incentivos, como hacemos todos los seres humanos, empezaron a conceder muchas hipotecas, a empaquetarlas y a venderlas en formas de títulos, de bonos respaldados por hipotecas. Obviamente que como
como la demanda de esos títulos era muy alta, lo que provocó también es que haya mucho incentivo a crear más títulos, y para crear más títulos había que crear más hipotecas, con lo cual se aprovecharon las bajas tasas de interés que había, se bajaron justamente también los requisitos para obtener hipotecas, entonces muchas personas que no deberían haber accedido a hipotecas accedieron a hipotecas, y obviamente que eso generó una demanda artificial de bienes raíces, una demanda artificial de inmuebles. ¿Y qué pasó? El precio de la vivienda empezó a subir, porque empezó a verse afectado por una demanda artificial, por un exceso de demanda debido a todas estas hipotecas que no deberían haber existido, pero que existían por las tasas bajas que tenía la Reserva Federal. Entonces empezó a subir mucho el precio de la vivienda, por lo tanto se fomenta más la especulación, y entonces van viendo cómo la burbuja se va retroalimentando a sí misma. Después, en 2004, la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés, hasta que en un momento, en 2007, cuando ya las tasas estaban en el 5,25, empieza a haber una cascada de impagos, y ahí empieza todo el efecto dominó que termina desembocando en la crisis financiera que todos conocemos y que está muy bien retratada, por ejemplo, en la película La Gran Apuesta. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo la Reserva Federal, manteniendo las tasas muy bajas pero después subiéndolas, fomentó primero una burbuja y después provocó que estallara. Ahora el caso no es para nada el mismo. La Reserva Federal mantuvo las tasas muy bajas el año pasado, subestimando el tema de la inflación. Ahora está sobreestimando la inflación y está manteniendo las tasas muy altas. Esperemos que eso no termine provocando el deterioro de los fundamentos de las empresas, no tanto en el costo de capital, repito, sino que lo que más tendríamos que mirar es el tema de financiamiento, de deuda y de expansión en cuanto a capacidad de la compañía para expandirse. Por lo tanto, yo digo, a ver, yo pienso un poco en las acciones que yo suelo mirar, principalmente, dada la poca oferta que tenemos en Argentina con el tema CDRs. Digo, bueno, las acciones que yo miro son generalmente tecnológicas, de consumo discrecional y de telecomunicaciones. Una característica de estas empresas es que utilizan financiamiento propio. O no tienen deuda o tienen muy poca deuda en relación a su equity, así que no deberían ser empresas que podrían verse afectadas por problemas financieros, pero sí que podría todo el mercado verse contagiado en el caso de que alguna empresa grande empiece a tener problemas. A ver, no hay nada de esto a la vista, no hay nada que nos permita poder predecir que esto va a pasar, pero es algo que yo digo, bueno, cuanto más la Reserva Federal mantenga las tasas altas, podría terminar provocando este tipo de problema. No es algo que yo lo vea, no es algo que yo vea que esté pasando en este momento, pero como uno puede decir, se la están buscando. O sea, mantienen las tasas altas mucho tiempo, entonces yo puedo entender que el mercado está un poco temiendo eso. O sea, puede ser que esta baja sea injustificada porque el mercado está temiendo algo que no va a pasar. Pero sí es cierto que si yo sigo un hilo conductor lógico, podría ser que eventualmente en algún momento de 2024, porque la Reserva Federal mantuvo las tasas artificialmente altas, termine provocándole problemas de financiamiento a empresas chicas y, ojalá que no pase, a alguna empresa grande, que no debería ser del sector tecnológico, tendría que ser más bien de sectores industriales, o sea, de empresas más intensivas en capital, o sea, empresas que tienen un bajo apalancamiento operativo. Entonces, puede ser que el mercado esté pensando en eso. O sea, para mí, yo les vuelvo a repetir, para mí esta baja es una baja principalmente ligada a sentimiento negativo, o sea, se toma mal lo que dice Powell, se teme por la Reserva Federal, se teme porque vuelva a subir una tasa de interés a pesar de que el mercado no lo descuenta, se le cree a Powell cuando dice yo voy a mantener las tasas mucho tiempo muy altas. Fíjense que lo que estábamos viendo recién, si mirábamos acá, fíjense que nos estamos yendo a mayo del año que fue, fíjense que la tasa está o sea, que la tasa está en 5.25, 5.50 y el mercado está descontando que la va a mantener así, la va a mantener muy alta, y estamos hablando de febrero, marzo, o sea, por varios meses más. Entonces vemos que el mercado está descontando que la Reserva Federal va a seguir manteniendo las tasas de interés altas. Así que veremos. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que más temprano de lo que pensamos, la Reserva Federal va a empezar a bajar las tasas de interés. Pero también entiendo que el mercado
le crea a la Reserva Federal, a pesar de que no pegan una, pero no importa. Así que yo creo que es una muy buena oportunidad, creo que es muy interesante para los que invertimos en CDRs, aprovechar este momento temporal de sentimiento negativo, porque cuando miro un poco a ver si esto que está ocurriendo, me cambia de largo plazo los fundamentos de las empresas en las que yo suelo invertir, que suelen ser principalmente empresas tecnológicas de consumo discrecional o de telecomunicaciones, y la verdad es que no. La verdad es que no. Sé que podría ser que todo el mercado, inclusive estas empresas, se terminen contagiando, pero no lo veo como algo que podría terminar afectando realmente el balance de estas compañías como para provocarme perder dinero. Así que para mí es una oportunidad de compra, pero entiendo que estamos en un contexto donde uno ve estas caídas y está bien, es nada que ver a lo que pasó el año pasado, y a pesar de eso, como tiene muy vigente lo del 2022, uno a veces tenga tal vez una resistencia a comprar. Pero vamos a ver que las mejores oportunidades se dan en estos momentos, y aparte, obviamente, si yo tomo la medición y tomo esto acá y me fijo, la verdad es que estamos en una corrección bastante normalita, o sea, bastante, a ver, si estamos acá más o menos ahora estoy en un 6 y pico, pongámosle que esta semana llegó a caer un 7 desde el último pico, la verdad que 7% de baja es una corrección de libro, o sea, es una corrección normal de los mercados financieros, así que vamos a ver qué ocurre, pero no veo nada en esta corrección de mercado que no haya visto en anteriores, y por ahora no veo ese deterioro en los fundamentos que sí, por supuesto, ocurrió el año pasado con el tema de la inflación tan alta, la Reserva Federal subiendo las tasas de interés, no se está descontando subas de tasa en este momento, no se está descontando que la inflación se vaya a acelerar. El tema recesión, siguen los datos mostrando que no hay una recesión y que difícilmente la haya este año. Entonces, si yo miro, digo, bueno, a ver, ¿qué chances tiene esto de ser efectivamente el inicio de una baja ligada a un real deterioro de fundamento de las empresas? Y la verdad es que no, me parece que tiene pocas chances. Por lo tanto, me parece que es oportunidad de compra. Entonces, para terminar bien esta parte, voy a dejar simplemente unas recomendaciones que básicamente serían como un resumen de lo que venimos hablando, pero hoy quiero como extenderme más particularmente en un aspecto. La primera recomendación sería lo que venimos diciendo, ¿no? Nunca invirtamos en base a lo que dice la Reserva Federal, porque cambia de opinión todo el tiempo, no acierta ni siquiera un pronóstico, y los tipos saben que el hecho de cambiar de opinión, para nosotros podría ser justamente la diferencia entre hacer una inversión correcta y no, si es que somos de pensar a corto plazo, pero para el público en general por ahí puede ser incluso tomado a bien, como, mirá, Powell era persistente con que iba a mantener la tasa muy alta y ahora se dio cuenta que la inflación ya bajó, entonces cambió de opinión y bajó las tasas antes de tiempo, mirá qué bien para ayudar a la economía. O sea, siempre va a aparecer alguna narrativa para tratar de hacer ver al banquero central como una persona más sensata, y de esa manera tratar de salvar un poco su reputación. Pero bueno, sabemos que pueden cambiar de opinión todo el tiempo. Yo creo que va a terminar pasando eso, yo creo que van a terminar bajando la tasa de interés antes de lo que el mercado está diciendo, o sea, durante la primera mitad del año que viene, y que el mercado eventualmente irá descontando eso en los precios y empezaremos a ver subas más fuertes, tal vez un nuevo récord histórico, antes de que incluso la Reserva Federal empiece a bajar las tasas de interés, porque como sabemos que el mercado se adelanta, va a terminar descontando eso antes. Con lo cual, como consecuencia de lo que acabo de decir, viene como una segunda recomendación, además de no prestarle tanta atención a lo que dice la Reserva Federal, porque no termina siendo tan importante, porque en última instancia la Reserva Federal responde a lo que ocurre en la economía, en los mercados financieros, y no es la que determina lo que va a pasar en la economía, en los mercados financieros. Como consecuencia de todo esto, también es como que sugiero aprovechar a nuestro favor estos movimientos de corto plazo ligados a sentimiento inversor negativo, que surge principalmente de los agentes económicos que le creen a la Reserva Federal y que tal vez están diciendo, no solo puede ser que
que las tasas se mantengan altas durante tal vez 6 meses más u 8 meses más, sino que además capaz que en el medio hay alguna empresa grande que tenga problemas de financiamiento y eso podría generar un efecto dominó que termine provocando tal vez otro mercado bajista o por lo menos una corrección de mercado mucho más fuerte. Y bueno, a ver, yo obviamente sugiero eso, sugiero aprovechar esto, pero de vuelta, cada uno es en última instancia el dueño de su portafolio y el que termina decidiendo en qué momento comprar, en qué momento rebalancear el portafolio. Pero lo cierto es que la historia nos ha demostrado es que eso no tiene un gran efecto final en el resultado, en el rendimiento que va a terminar teniendo nuestro portafolio de inversión, porque cada compra puntual que hacemos en el global termina teniendo un efecto bastante más marginal. Por eso es que quiero detenerme un poco en la tercera recomendación, que es más o menos lo mismo que digo en muchos informes, pero hoy quiero detenerme puntualmente como para que se entienda bien a qué me refiero. Y es cuando yo digo que no nos olvidemos de que si compramos buenas empresas y tenemos un portafolio diversificado, a largo plazo nuestra riqueza va a crecer más allá de si compramos con el mercado subiendo o con el mercado bajando. Entonces, quiero hoy detenerme un poco en esto para explicar un poco más en detalle y que no quede simplemente como un eslogan, algo de no se preocupen que si compramos buenas empresas y tenemos un portafolio diversificado nos va a ir bien. Está bien, es un lindo eslogan, es verdad también porque ha ocurrido eso a lo largo de la historia, por lo menos en los mercados desarrollados, pero hoy me voy a detener un poco más porque lo cierto es que por lo menos cuando me pongo en el rol de asesor financiero o planificador financiero, más que nada para tratar de ayudar principalmente a alguna persona, por ejemplo, a ir creando riqueza a lo largo de su vida, lo cierto es que siempre uno busca, y muchas veces los libros ayudan a eso, a tratar de buscar cuál es el secreto de la riqueza, cuál es el secreto para generar riqueza en la vida. Y lo cierto es que el secreto es que no hay secretos. O sea, está todo bastante claro si uno analiza la historia. Por eso es tan importante que a uno le guste la historia, que uno entienda la historia, sobre todo cuando uno ve la historia económica y la historia de los mercados financieros. Uno ve que no hay secreto, está bastante claro de qué manera las personas que han generado riqueza lo han hecho. Y no estoy hablando de Elon Musk, ni de Steve Jobs, ni de Mark Zuckerberg, sino de las personas comunes que uno no las puede detectar como que son personas millonarias y que sí lo son. Eso de hecho está bastante bien explicado en este libro, que es muy recomendable para aquellas personas que les interesan estos temas, que aquellas personas que por ahí que les interesa el mundo financiero y que quieren empezar a aprender un poco. Más que nada, este libro, más que nada, está bien, va a dar algunas recomendaciones, es un buen punto de entrada, es una introducción, pero más que nada lo que va a tratar de hacer es eliminar algunos mitos que hay con respecto a qué personas son millonarias, qué personas tienen un gran patrimonio, principalmente esto focalizado por supuesto a Estados Unidos, como dice ahí, los sorprendentes secretos de los millonarios estadounidenses, pero es perfectamente aplicable al resto del mundo porque los patrones de comportamiento, o sea, los hábitos que se explican acá son perfectamente reproducibles. Obviamente que en Argentina la volatilidad del contexto en el que uno está o sea, impide en muchos casos la generación de riquezas, pero en otros casos, si uno sabe aprovechar ciertos momentos puntuales de Argentina, momentos donde puede haber un cambio político como este, uno puede, si toma decisiones correctas y se aguanta el riesgo, poder aumentar mucho su patrimonio, aumentar mucho el valor de su portafolio de inversiones en muy poco tiempo, asumiendo un riesgo bastante controlado. Este libro lo que en realidad es una investigación que se hizo, una investigación académica acerca de cuáles son las características, las principales características, o sea, aquello que más o menos se veía como algo repetido en los millonarios típicos estadounidenses, que no son justamente las estrellas de Hollywood o los grandes magnates de las grandes corporaciones de Estados Unidos, sino de que son las personas, como dice ahí, que viven en la puerta de al lado, que viven en la casa de al lado. Entonces está muy bueno este libro, porque habla un poco de los patrones de comportamiento hasta llegar a esta parte. Creo que estaba acá en la parte de la introducción, los 7 factores, esta parte acá, que habla de los 7 factores. Pero antes de profundizar un poco en esto, vuelvo otra vez al tema de que para
para construir un patrimonio, para uno generar riqueza en la vida. No digo hacerse rico porque es una frase demasiado trillada. Vamos a hablar un poco de generar riqueza, generar patrimonio. Lo cierto es que no hay secretos. O sea, hay ciertos pasos que voy a tratar de explicar que si uno los sigue, aumentan mucho las probabilidades de que le vaya bien y que termine construyendo riqueza y un patrimonio a largo plazo. El primero, por supuesto, el primer paso es el de no abusar de la deuda, o sea, no vivir por encima de nuestras posibilidades. Yo me acuerdo un video muy conocido de Milton Friedman hablando de la inflación, y él dice, la inflación es igual al alcoholismo. Dice, cuando uno empieza a tomar y empieza a hacerse adicto al alcohol, los buenos efectos vienen primero, pero como uno se excede, los malos efectos vienen después. De la misma manera, y él por supuesto lo decía con respecto a la inflación, pero con respecto a la deuda, se aplica exactamente lo mismo. Cuando uno toma deuda, ya sea deuda, un crédito en un banco, por ejemplo, en una mutual, o mismo deuda de tarjeta de crédito, aunque la deuda de la tarjeta de crédito por supuesto está mucho más contenida que lo que puede ser tomar un crédito. Funciona con el mismo patrón, los buenos efectos vienen primero, uno primero disfruta, y si uno se excede, los malos efectos vienen después. Y de la misma manera, como dice Milton Friedman, salir de la inflación es similar a cuando uno entra en rehabilitación para salir del alcoholismo, porque los malos efectos vienen primero, pero la mejora en la calidad de vida y en la expectativa de vida vienen después, y en el estado de ánimo y en la alegría y todo lo que sea que conlleve el tema de salir de un problema como ese, viene después. Lo mismo pasa con la deuda. Salir de deuda es lo mismo, ¿no? O sea, los malos efectos vienen primero, pero los buenos efectos vienen después. Entonces, es muy importante que si uno quiere construir un patrimonio en la vida, no abuse de las deudas. Por supuesto, no estoy yendo por el lado de decir cortemos la tarjeta de crédito, en absoluto. La tarjeta de crédito es una muy buena herramienta de financiamiento, más en Argentina, por supuesto, en un contexto tan inflacionario, pero lo importante es que uno no abuse de la deuda y que uno no trate de vivir por encima de sus posibilidades. Y por eso es que me causaba cierta... No decir que me causaba gracia, pero sí que me llamaba la atención un poco lo que comentaba este libro cuando hablaba acá de los 7 factores, porque él decía, ¿quién se hace millonario? O sea, ¿quién se hace millonario en Estados Unidos? Y entonces lo que dice es, por lo general es un individuo acaudalado, es un hombre de negocios que ha vivido en la misma ciudad durante toda su vida adulta. Esa persona es propietaria de una fábrica pequeña. O sea, acá está hablando principalmente de que el millonario típico estadounidense no es Elon Musk, sino es una persona que tiene una pyme en Estados Unidos. O sea, y calculo que en Europa debe ser algo muy similar. Y en Japón no sé, porque en Asia está todo el tema de los conglomerados, pero perfectamente esto se puede cumplir en Estados Unidos, en Europa, y perfectamente se puede cumplir en Latinoamérica. Estamos hablando de una persona que es dueña de algún pequeño negocio, o sea, básicamente una pyme, porque ven que dice una pequeña fábrica, una cadena de tiendas o una empresa de servicios. Se ha casado una sola vez y sigue estando casado. Esto es muy importante. O sea, divorciarse es muy malo financieramente. O sea, no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero creo yo que cualquiera va a estar de acuerdo en que divorciarse es muy malo desde el punto de vista financiero, muy malo desde el punto de vista de generar un patrimonio, porque a la vez te puede generar bastante compromisos a futuro. Entonces él dice eso, dice en este libro, los autores dicen, bueno, mire, divorciarse es bastante malo desde el punto de vista financiero, así que trate de elegir muy bien y piénselo muy bien antes de contraer semejante compromiso con una persona. O sea, conozca bien a la otra persona, porque lo que se ha visto es que cuando una persona, por más buenos hábitos que tenga, incurre en varios errores o en errores recurrentes en las elecciones de sus parejas, eso atenta muy fuertemente contra la generación de su patrimonio. En el caso de Jeff Bezos, por ejemplo, él se ha divorciado durante los últimos años, y vemos que él logró construir un patrimonio mucho tiempo antes, pero aún así fue una baja bastante de su patrimonio cuando se divorció, porque su esposa se llevó una buena parte. Entonces, además de esto, estos autores dicen, es vecino de otras personas cuyo patrimonio no se acerca ni por casualidad a lo que es el suyo, es un ahorrador compulsivo e inversor, y ha hecho su dinero
por sus propios medios. Entonces un 80% de los millonarios estadounidenses no ha heredado su fortuna, sino que por el contrario la han hecho ellos mismos. Y después acá da otras recomendaciones que después, en realidad no, da otras características que después las van desarrollando a lo largo del libro. Es un libro bastante interesante porque desmistifica un poco el tema que uno tiene de cómo se genera riqueza. O sea, porque el cinismo de decir, mira esta persona que tuvo suerte, mira esta persona que tuvo ese talento que otros no tienen, ay, mira esta persona que nació justo en la familia correcta, en el lugar correcto. O sea, ese tipo de comentarios que son muy cínicos atentan contra que nosotros también podamos aprovechar los mismos comportamientos que estas personas han tenido y poder generar un poco de riqueza también para nosotros y sobre todo para nuestra familia, para nuestra posteridad. Entonces, lo que hace este libro es hacer como toda una radiografía, todo un muy buen análisis de cuáles son las características de las personas que han logrado construir riqueza a lo largo de sus vidas, y no son nada del otro mundo, o sea, no son nada extravagante. O sea, como les digo, paso número 1, no abusar de la deuda, no vivir por encima de nuestras posibilidades. Paso número 2, ahorrar todos los meses una parte de nuestros ingresos e invertirla. O sea, algo tan lógico, pero tan difícil de llevar adelante, de implementar, porque no solemos hacerlo. O sea, no solemos ser disciplinados con respecto a eso. Y lo cierto es que por el tema del interés compuesto, cuanto antes comencemos a invertir en nuestra vida, menor va a ser la cantidad de dinero que vamos a tener que apartar mensualmente de nuestros ingresos para invertir, y mayores van a ser los rendimientos potenciales que pueden llegar a alcanzar nuestras inversiones. Entonces, es lógico, o sea, es de sentido común, pero no solemos tenerlo en cuenta. Obviamente, cuanto antes yo comience a invertir en la vida, menos voy a tener que apartar de mis ingresos y mayor va a ser el potencial de rentabilidad. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuánto? Bueno, si uno busca libros, ve libros de planificación financiera, busca libros de finanzas personales, lo que se suele recomendar como regla general es que si uno está en sus 20, entre los 20 y los 30 años, puede apartar un 10% de sus ingresos, pero ya a partir de los 30 hasta los 65, lo que uno debería apartar es entre un 10 y un 25%, o sea, entre un 10 y un 25% de sus ingresos por mes para ahorrarlos y destinarlo a inversiones. Entonces acá empezamos con los problemas, porque muchos me van a decir, che, yo ya estoy pasado de edad, ya no cumplo con el requisito de estar en mis 20 y ya tener que invertir entre un 20, o sea, un 10 y un 25%, y se me hace complicado. Bueno, las respuestas que podemos dar a esto son varias. Número 1, bueno, capaz que vos no estés en tus 20, pero algún hijo tuyo, alguien que vos conozcas que puedas asesorarlo en ese sentido para decirle, che, no pierdas la oportunidad de empezar a invertir lo antes posible. Bueno, puede ser que ayudes a mejorar la vida financiera de una persona, no sé, ya sean hijos en el caso más directo, o incluso, no sé, sobrinos, no sé, pero de explicarles, o sea, si uno puede, por eso muchos hablan de por qué debería darse educación financiera en las escuelas, por este tipo de información que es muy importante y que cuando uno la conoce tarde, lo que pasa es que, bueno, ya el tiempo ya pasó, no podés volver el tiempo atrás y arrancar a invertir. Pero la buena noticia es que aún si uno arranca ahora y está pasado, ya pasó los 20, incluso tal vez pasó los 30, aún así el efecto del interés compuesto sigue existiendo. Y si uno toma buenas decisiones de inversión y hace las cosas bien, el patrimonio va a crecer, está bien. Obviamente no va a crecer tanto como si uno hubiera arrancado antes, pero peor, más vale tarde que nunca. O sea, aún así uno puede arrancar y va generando un círculo virtuoso, porque encima pasa eso. Encima pasa que uno tal vez arranca con un 10%. Uno dice, bueno, no llego a invertir el 25% de mis ingresos, voy a invertir el 10%. Y cuando uno empieza a ver los efectos y uno empieza a ver que puede llegar a hacerlo, tal vez empieza a invertir más. Y de esa manera se va generando un círculo virtuoso que se va retroalimentando. Y va fomentando que uno, si es disciplinado, termine construyendo riqueza para el futuro, o por lo menos
para eventualmente poder, no sé, darse algún gusto, cumplir algún capricho, algo que quiera hacer, poder construir un patrimonio, una riqueza, un portafolio de inversión que le permita eventualmente más adelante poder cumplir algún objetivo que tenía en cuanto a consumo, o ya sea de un bien de consumo, como puede ser un departamento, por ejemplo, una casa, o una experiencia, algo, no sé, unas vacaciones, algo que quiera hacer. Pero para eso justamente tiene que empezar a ir construyendo un portafolio de activos de inversión que terminen dándole una rentabilidad que le permita después eventualmente poder cumplir con eso, porque no necesariamente este tipo de estrategia, este tipo de planificación financiera es para pensar en un retiro. O sea, yo sé que todos en Argentina sabemos que la jubilación no alcanza. Obviamente si usted, señor o señora joven, o adulto que esté viendo este video, si usted piensa que si usted tiene menos de 30 años o entre 30 y 40 años y cree que se va a jubilar a los 65, yo le digo que lo vaya dudando porque los números no dan. Así que muchos podrían estar pensando en buscar la forma de lograr un refuerzo a la jubilación, porque tal como vamos, no solo Argentina, sino el mundo en general, está complicado el tema del financiamiento de las pensiones. Entonces uno podría pensar en eso, en buscar una forma de reforzar una pensión que pueda tener uno en el momento en que se retire, en un momento que uno quiera dejar de trabajar. Pero no necesariamente esto que estoy diciendo ahora se aplica solamente a eso. Uno podría, por ejemplo, hacer un plan para un objetivo que tiene a 5 años. O no sé, una persona que puede tener un hijo que está en los 13 y quiere que cuando termine la secundaria, no sé, dentro de 5 años, el hijo pueda, no sé, o hacerse un viaje o pagar alguna universidad, lo que sea. Y entonces uno puede armar algo pensando puntualmente en ese objetivo particular y destinar dinero y hacer los cálculos para ese objetivo en particular. O sea, no es algo que se aplique solamente a la generación de un patrimonio para poder disfrutar el día en que uno decida retirarse, sea a los 65 años o sea más adelante. O sea, esto aplica a todo porque los principios de generación de riqueza son exactamente los mismos. Y acá justamente es donde importa mucho el tema del interés compuesto. Por eso me gusta tanto este gráfico que lo encontré hace poco y estaba en inglés y lo pasé a castellano, porque acá muestra bastante bien el efecto del interés compuesto de dos inversores, donde te muestra un poco cómo de importante es que uno comience a invertir lo más temprano en la vida, pero sea como sea, que uno arranque a invertir, ya sea más tarde o más temprano, para que este efecto que tiene el interés compuesto pueda actuar en nuestro favor. Y cuanto más tiempo lo dejemos actuar, más a favor va a actuar y más riqueza va a generar para nosotros. En este caso, por ejemplo, habla de dos inversores, una chica y un chico, y en el caso de la chica dice que arranca a invertir a los 25 años, invierte 5.000. Acá las cantidades son anecdóticas, acá las cantidades están puestas para hacer un cálculo, pero esto vale lo mismo para invertir $5.000 por año, $1.000 por año, $500 por año. Acá no importa porque el resultado es exactamente el mismo. Acá lo que importa no es tanto el número, sino el patrón de comportamiento que esto implica. O sea, qué es lo que nos está recomendando hacer este tipo de información. O sea, acá lo que decimos es que esta chica arranca a los 25 años, invierte $5.000 al año. Pueden ser 5.000 pesos, pero ya sabemos que 5.000 pesos no son nada. Pero bueno, pongámosle que son $5.000 al año durante 10 años de manera ininterrumpida. $5.000 al año serían más o menos 400 y pico de dólares. Vamos a redondear más o menos en $400 por mes. Y no realiza más inversiones luego de cumplidos sus 34 años. O sea, arranca a los 25, luego llega hasta los 34 años, invierte 9 años, creo yo, según si no me falla el cálculo, invierte de manera ininterrumpida desde los 25 hasta los 34, invierte $5.000 por año y después no invierte más. Directamente, no invierte más. O sea, ya está, tiene ese patrimonio ahí, creó ese patrimonio de inversión y fíjense que acá se asume un rendimiento del 8% promedio anual compuesto. Si esta persona o este chico también invierten en el Standard & Poor's, el rendimiento anual compuesto histórico del Standard & Poor's, del SPY, que lo podemos comprar acá en Argentina, y lo digo sabiendo que esto va en contra de mí, porque perfectamente ustedes pueden hacer todo lo que yo les digo ahora sin necesitarme a mí.
por lo tanto no me necesitan como asesor financiero, no me tienen que pagar nada, pero bueno, yo lo que quiero es que quede un poco el conocimiento, pero sepan que este 8% anual compuesto se puede conseguir perfectamente acá en Argentina con obligaciones negociables, o sea que no es algo irrealizable, y se puede conseguir perfectamente invirtiendo en el SPY, en el portafolio del SPY. Fíjense qué sencillo de implementar que es, porque directamente me compro un solo instrumento, me compro el SPY, que eso me da acceso a todo el Standard & Poor's. Y el Standard & Poor's ha rendido un 11% promedio anual durante los últimos 70 años. Y eso ha implicado la crisis financiera de las .com, la crisis de las hipotecas subprime, 1987, o sea, la crisis del petróleo, ha resistido todo eso y aún así el rendimiento promedio anual histórico del Standard & Poor's ha sido 11%. O sea, este rendimiento que está puesto acá del 8% es perfectamente lograble. Entonces, lo que muestra acá el gráfico es, esta chica invierte $5.000 por año, vamos a suponer que en alguna obligación negociable, o hace un portafolio de mitad del Standard & Poor's, mitad bonos, cosa de que más o menos le dé este 8% promedio anual compuesto en dólares, y esta otra persona arranca a los 35, invierte $5.000 por año, o sea, 400 y pico de dólares por mes, durante 30 años, de los 35 a los 65, de manera ininterrumpida, y como ven, no llega a el rendimiento que tuvo la chica. O sea, así de importante es empezar a invertir lo antes posible. Repito lo mismo, no es para que uno se desanime, es para que diga, bueno, ok, no puedo hacer nada contra el pasado, pero sí puedo hacer algo con respecto al futuro, y esto lo puedo aprovechar a mi favor. O sea, obviamente, cuanto más tiempo deje el dinero invertido, más lo voy a aprovechar, pero bueno, sea más, sea menos, de las dos maneras, arranca a funcionar a mi favor, y eso es lo que tengo que hacer. Tratar de hacer que este efecto pueda jugar a favor en mi vida, en la generación de un patrimonio. Porque obviamente, si yo digo, lo primero es no enterrarme con las deudas, no vivir endeudado, o sea, vivir siempre por debajo de mis posibilidades con capacidad de ahorro, y lo segundo que digo es tratar de ahorrar entre un 10 a un 25% por mes. La tercera pregunta, el tercer paso sería, bueno, ¿qué hago con ese dinero? Bueno, lo tengo que invertir. ¿En dónde lo tengo que invertir? Obviamente en un portafolio diversificado que refleje correctamente nuestro horizonte de inversión, tolerancia al riesgo y remuneración pretendida. Y acá vuelvo a lo mismo. Si tu horizonte de inversión son 5 años porque querés algo puntual, querés pagarle a tus hijos, querés pagarle a tu hijo unas vacaciones en Europa, capaz que para eso necesitas, no sé, $5.000, no sé, $7.000, no sé, mucho más no deberías necesitar. Entonces es un objetivo mucho más alcanzable que la idea de, bueno, yo quisiera comprarme un departamento para lo cual necesito arriba de $70.000, por ejemplo. Entonces son diferentes objetivos, con lo cual los planes son diferentes y los instrumentos son diferentes. O sea, según lo que yo puedo ver en libros como el de Jeremy Siegel, por ejemplo, que se llama Stocks for the Long Run, que sería acciones para largo plazo, acciones en el sentido de acciones de empresas, no de acciones a tomar. Lo que él muestra es que cuanto yo más me alejo en el tiempo, cuanto más lejano en el tiempo está mi objetivo, más sentido tiene que yo invierta en acciones. Generalmente la regla que se usaba era 120 menos tu edad. O sea, generalmente era 120 menos tu edad, te decía el porcentaje de tu portafolio que tenías que poner en acciones. Entonces 120, si yo estoy arrancando a los 20 años, 120 menos 20 es el 100% que yo tengo que poner en acciones, y ahí vamos subiendo. Si yo ya tengo 30 años, entonces 120 menos 30 son 90, ok, 90% en acciones, 10% en bonos, obligaciones negociables. Esa regla está bien, pero no es correcta. No es correcta porque lo que importa acá es tu horizonte temporal. O sea, si vos tenés 65 años, pero dentro de todo tenés otros activos que has ido generando, o incluso capaz que tenés una empresa propia y te sigue dando el cuerpo para poder manejarla, capaz que tenés una pyme, o capaz que, no sé, tenés alguna propiedad inmobiliaria, o sea, y vos tenés un portafolio de inversión, y vos decís, yo este dinero no lo voy a usar ahora, capaz que lo vaya a usar dentro de 10 años. Bueno, 10 años es un montón de tiempo. Capaz que vos decís 65, bueno, o a los 70 años, por ejemplo. Los 70 años son 5 años, o sea, sigue teniendo todo el sentido del mundo
tener acciones en ese portafolio. Por más que vos digas, tengo 65 años, y uno ya diría, che, ya por la edad que tenés, tu portafolio ya tendría que ser mucho más de bonos, de obligaciones negociables, de algo de muy bajo riesgo. Pero si esa persona no piensa usar ese dinero, tal vez hasta dentro de 5 años, tampoco tiene sentido que el 100% de ese portafolio esté en bonos, en obligaciones negociables o en algo de muy bajo rendimiento, porque el destino de ese portafolio va a estar más en el futuro. Entonces, cada persona es diferente y los objetivos de cada persona es diferente. Por eso el portafolio de cada persona debe responder particularmente a las necesidades de rendimiento que tenga esa persona, al riesgo que esa persona está dispuesta a tolerar y al horizonte temporal que esa persona va a solicitarme a mí como asesor financiero, o a sí misma en caso de que esté armando un portafolio por su propia cuenta para cumplir un objetivo puntual. Entonces, por lo general, esas reglas que decían que cuando uno ya tiene, no sé, 50, 60 años, ya tiene que tener principalmente bonos en su portafolio o obligaciones negociables, no se cumplen porque se está dejando de lado el hecho de que la vida se ha extendido. Ahora la gente por suerte vive más tiempo, pero además del hecho de que uno tal vez tiene un portafolio de inversión y ese dinero, la mayor parte de ese dinero tal vez la va a usar dentro de 3, 4, 5 años. Con lo cual pasarse a obligaciones negociables, pasarse a bonos, o sea, bajar mucho el rendimiento del portafolio ahora para un dinero que voy a tal vez necesitar porque voy a querer gastarlo dentro de 3, 4, 5 años, es un gran costo de oportunidad, es una gran pérdida de oportunidad. Entonces, por eso uno tiene que pensar mucho eso, pensar mucho estas tres variables para que de esa manera el portafolio que uno arme responda puntualmente a lo que uno está esperando, al objetivo que uno le va a dar puntualmente a ese portafolio. Entonces, como les decía, o sea, en la gran mayoría de las personas yo suelo ver que el portafolio tiene que estar 100% invertido en CDRs, principalmente el SPY, por ejemplo, y tal vez alguna empresa puntual, pero principalmente CDRs, y de última vamos equiparando un poco con obligaciones negociables, dado que no podemos invertir en bonos corporativos de Estados Unidos estando acá en Argentina, ni en bonos del Tesoro de Estados Unidos que están pagando una linda tasa, tampoco podemos invertir acá en Argentina, así que bueno, uno se tiene que limitar a lo poco que hay, y bueno, entre CDRs y obligaciones negociables podemos armarle al cliente ahí un portafolio de un riesgo bastante moderado, también dolarizado, y que pueda permitirle un rendimiento bastante interesante, que esté arriba del 10% en dólares, aprovechando que las obligaciones negociables en Argentina rinden bastante bien. Entonces, uno arma ese portafolio de inversión y después obviamente que los pasos siguientes son: número 4, realizar aportes de dinero periódicos al portafolio, de ser posible todos los meses. Si uno no lo puede, obviamente que trate de ver, de ir manteniéndose disciplinado, porque acá lo importante es generar un hábito. Obviamente después el paso 5, además de aportar todos los meses, el paso 5 sería no retirar dinero del portafolio, a no ser que sea absolutamente necesario, porque cada dinero que retiramos del portafolio es dinero que no sigue acumulando este efecto del interés compuesto, con lo cual cualquier dinero que retiramos del portafolio es un gran costo de oportunidad, entendido como el rendimiento que podemos dejar de ganar si seguimos manteniendo el dinero y dejamos que aproveche a su favor el efecto del interés compuesto. Entonces, no retirar dinero del portafolio a no ser que sea de absoluta necesidad. Y número 6, último requisito y sumamente importante, el más importante de todos, es paciencia y disciplina. Es el más difícil de cumplir y es un requisito obligatorio para todo inversor. ¿Por qué? Porque los frutos de un portafolio de inversión generalmente están bastante lejos en el tiempo, en muchos casos, y por lo tanto, a los frutos de un portafolio de inversión que empezamos a construir ahora, los va a disfrutar una versión futura de nosotros mismos, que algún día llegaremos a ser, pero que al estar tan lejos en el tiempo, esto se ha estudiado un poco en neurociencia, tendemos a ver esa versión futura de nosotros mismos que va a disfrutar del resultado de nuestro portafolio como alguien diferente a nosotros. O sea, es como que no lo vemos como si fuéramos nosotros. Nosotros decimos, che, tengo, no sé, 40 años, voy a armar un portafolio para disfrutar a los 65 años. Es como muy lejano en el tiempo. Entonces, esa persona, yo no sé ni cómo va a ser esa persona,
no sé dónde va a vivir, no sé cuál será su situación familiar. Entonces es como una persona que mentalmente no soy yo. Entonces, empezar a generar cosas, empezar a generar un portafolio de inversión, a tener hábitos en este momento para que los disfrute esa persona que algún día voy a ser, pero que todavía no tengo idea de cómo va a ser, afecta en contra de nuestra disciplina, porque nos hace como un poco desligarnos de esa persona que algún día seremos. Entonces, lo que se ha visto en neurociencia es eso, es que nos cuesta generar ese tipo de hábitos porque no tendemos a verlo como una continuación de nosotros mismos. Está muy lejano en el tiempo, más en Argentina, cuando las cosas cambian tanto. Entonces se atenta en contra de nuestra buena generación de hábitos financieros. Entonces, pensemos lo siguiente también. O sea, si nosotros plantamos una semilla porque queremos hacer crecer un árbol o hacer crecer una planta, y vemos que apenas comienza a crecer, aparece un tallo, muestra un pequeño tallo en la tierra, y para acelerar el crecimiento de esa planta, de esa semilla que plantamos, lo que hacemos es tirar del tallo que vemos que está apareciendo en la tierra, lo tiramos hacia arriba. Lo único que vamos a lograr es quedarnos con tallo y con raíz en la mano y habiendo destruido todo el esfuerzo que previamente hicimos. En el caso de la planta, en el caso de este ejemplo, con suerte podemos volver a plantarlo. Pero en el caso de nuestro portafolio de inversión, en muchos casos va a terminar con perdiendo una parte importante o incluso en algunos casos teniendo que volver a comenzar desde cero. Entonces, es muy importante esto, es muy importante ser disciplinado si uno se propone este tipo de planificación financiera, porque los resultados no son inmediatos y cuesta trabajo, sobre todo en contextos como este, por ejemplo, porque uno acá se siente tentado, y ahora vamos a explicar un poquito por qué es un error, tratar de adivinar a ver qué va a hacer el mercado. O sea, porque supongamos una persona que viene haciendo esto, que dice, yo todos los meses voy a tratar de poner el 10% de mi ingreso total en el Standard & Poor's y lo voy a dejar que capitalice. Claro, viene agosto, viene la baja, bueno, ok, dale, cobré el sueldo o me entraron los ingresos de agosto, compro, ok. Voy a septiembre, más abajo todavía. Y hay personas que lo van a ver como se debería ver, diciendo qué bueno que estoy comprando más barato todos los meses. Y otras personas que van a sentirse en la tentación de decir, che, este mes más vale este dinero me lo guardo y el mes que viene pongo el doble. El mes que viene aprovecho, si esto sigue bajando, el mes que viene esto va a estar más abajo todavía. Y entonces aprovecho y el mes que viene voy a poder meter el doble de dinero porque me ahorro el dinero este mes y lo pongo el mes que viene, y si esto está más abajo lo voy a poder invertir a un precio menor porque el Standard & Poor's va a estar más abajo. Bueno, hacer eso es un error, o sea, ¿por qué? Porque es muy difícil pegarle a eso. Yo entiendo que nos tienta tanto, nos tienta muchísimo el market timing, pero a largo plazo lo que se ve es que no funciona, y para eso nos sirve mucho esta página web que tiene. Esta página web se llama The Measure of a Plan y se escribe así, es www.themeasureofaplan.com. Acá en la parte de tools, de herramientas, tiene un Market Timing Simulator donde uno puede ahí hacer algunas simulaciones para un tipo de market timing. No vamos a decir que para todos los market timing, pero me sirve bastante para este ejemplo, este simulador que tiene, porque lo que nos permite acá comparar, fíjense que va desde 1980 hasta el 2023, lo que nos permite comparar es cómo serían el resultado de dos personas que van a comprar el Standard & Poor's, o sea que es bien equivalente a lo que estamos comentando, con la diferencia de que, vamos a hacer así, estos números los puse yo recién, tenemos dos personas. Una persona va a arrancar los dos van a arrancar con $5.000, pero una persona va a contribuir, va a ir agregando a su portafolio $400 todos los meses, no importa lo que pase, todos los meses va a agregar $400, y la otra persona solo va a ir acumulando estos $400 por mes, los va a ir acumulando hasta que el Standard & Poor's esté un cierto porcentaje, que acá le ponen 20, yo le voy a poner 10 para hacerlo un poquito más realista, por debajo del último máximo histórico. Entonces lo que va a decir es que una persona todos los meses religiosamente, disciplinariamente va a
va a invertir $400 en el Standard & Poor's, en el SPY, por ejemplo, que podemos comprar acá en Argentina. Pero la otra persona lo que va a decir, yo todos los meses voy a ir acumulando los $400 y solamente los voy a invertir si el Standard & Poor's está 10% abajo del último récord histórico. Si el Standard & Poor's no está más de 10% abajo del último récord histórico, yo ese dinero lo voy a guardar, lo voy a poner a tasa de interés, y cuando se dé esa situación de que el Standard & Poor's cayó más de un 10% por debajo de su último récord histórico, ahí voy a poner todo el acumulado que tengo, y si el mes siguiente sigue así la situación, el mes siguiente vuelvo a poner y así. Y si ya estamos otra vez con menos del 10%, ahí no vuelvo a poner más. Acá uno le puede poner la tasa de interés. Yo le voy a dejar lo que trae, que es 2%. Yo sé que uno me podría decir ahora, pero la tasa de interés actual es 5% y vos te ganás un 5% si pones el dinero a tasa de interés. Bueno, sí, pero acá estamos hablando de 1980 a 2023. Así que tenemos un periodo muy largo de tiempo. Vamos a poner un 2% como una tasa promedio. Así que vamos a ver cuáles son los resultados entre la persona que, digamos, que intentó hacer un poco de market timing y la otra que no, que disciplinariamente fue poniendo todos los meses el dinero. Y lo que vemos acá es que ganó la persona que disciplinariamente todos los meses fue poniendo el dinero en el Standard & Poor's, y que la persona, ven que acá en verde está la persona que invirtió cuando tuvo el dinero, y en amarillo que solamente invirtió cuando caía un 10% del último récord histórico. Y vemos esto, vemos que ganó la persona que disciplinariamente fue invirtiendo todos los meses. ¿Por qué? Bueno, por el costo de oportunidad, porque no siempre el Standard & Poor's ha caído tanto. Obviamente es que si yo esto lo cambio y le pongo 5%, me va a dar mucho más cerquita, pero siempre, en la gran mayoría de los casos, me va a dar que la persona que invirtió apenas tuvo el dinero fue la persona que terminó teniendo el mayor rendimiento. Fíjense que incluso me da mucha más información. Acá me da cuánto fue la diferencia entre uno y otro, y acá me da bastante diferencia, casi $400.000 de diferencia entre el que invirtió todos los meses religiosamente y el que especuló, que intentó hacer market timing y dijo, yo voy a invertir solamente cuando el Standard & Poor's sea menos del 10% del último récord histórico. Fíjense, $400.000, estamos hablando de una gran cantidad de años, pero entienden el mensaje, entienden el concepto de que el costo de oportunidad, todo esto es costo de oportunidad. Costo de oportunidad que se perdió la segunda persona por andar especulando con que, ay, bueno, capaz que ahora no invierto, espero a ver si el mes siguiente cae un poquito más e invierto todo mucho más abajo. Y la pregunta es, ¿y si no? ¿Y si el Standard & Poor's sube? Yo sé que acá no estamos en un récord histórico, pero vale lo mismo el patrón de comportamiento, porque es algo con lo que uno siempre se siente tentado. Cuando ve 2 meses seguidos de baja en el Standard & Poor's, se siente tentado a decir, che, si espero un poquito más y compro el mes que viene, porque capaz que si baja un poco más puedo comprar más abajo. Y la pregunta mía es, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si el Standard & Poor's se recupera y el mes que viene terminás comprando todo mucho más arriba? Lo que nos muestra esto, lo que nos muestran estos datos, es que el costo de oportunidad puede llegar a ser eventualmente muy alto si este tipo de comportamiento, como vemos acá, si este tipo de comportamiento lo mantenemos durante bastante tiempo. Como vemos acá, cuanto más tiempo la segunda persona mantuvo este comportamiento, más fue el dinero que perdió en relación a la otra persona que todos los meses iba comprando el Standard & Poor's. Acá también íbamos viendo, acá en azul se ve el cash que iba acumulando la segunda persona, o sea, cómo se iba acumulando el cash en el portafolio. Vemos que nunca fue tanto, pero fue lo suficiente como para, y aparte en algunos casos durante bastante tiempo, pero fue lo suficiente como para que ese dinero, que en lugar de estar invertido en el Standard & Poor's estaba invertido en cash, no produjera un rendimiento que a lo largo de los años terminó siendo bastante importante, porque la diferencia entre los dos terminó siendo de casi $400.000. Entonces, algo bueno que también tiene esta página es que acá al final también te pone como el ejemplo de estos dos chicos, de Troy y de Abed, donde trata de marcar en qué momentos el market timing salió bien y en otros donde salió mal. Entonces dice que, claro, dice, vamos a probar, dice, cuando el market timing lo hace bien. Entonces dice, claro, dice, si empezamos en 2007 y terminamos en 2011, y tengamos en cuenta que a propósito lo hace porque hay dos crisis en el medio, la crisis de las .com y la crisis de las hipotecas subprime, y uno
Y fíjense los márgenes que le da. Arrancan los dos con $6.000, invierten $200 adicionales por mes. Y el segundo, invierte todos los meses. El segundo solamente va a invertir cuando el Standard & Poor's haya caído 45% del último récord histórico. Entonces, claro, ¿qué es lo que marca acá? Que acá el market timing le salió bien. Porque acá, cuando muestra el resultado de esta estrategia, lo que vamos a ver, cuando ahora carguen los gráficos, vean, acá están todos los parámetros cargados, entre 1997 y 2011, lo que vemos es que si me fijo cuáles son los resultados que están acá, ahí están, vemos que la persona que solamente invirtió cuando el Standard & Poor's estaba 45% abajo, fue la que terminó ganando más. Pero claro, acá está el tema del cherry picking, de cómo yo puedo manipular los datos para que digan lo que yo quiero decir. 45% es muchísimo, y aparte, ¿por qué 45? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 30? Bueno, porque se le ocurrió justamente a esta persona para demostrar este punto. O sea que las personas que hablan un poco del market timing, tengan cuidado, si escuchan ese tipo de personas, con los datos que eligen esas personas. Porque esas personas les van a elegir los datos que les convienen a ellos y no los datos reales. Porque ¿qué pasa? Si uno acá extiende esto, por ejemplo, y lo extiende, vamos a suponerlo ahí, y le doy de vuelta, que me muestra el resultado de estas dos estrategias, pero en un horizonte mucho más lejano en el tiempo, vemos que ahora en este caso, claro, uno esperó 45% de baja para invertir. Entonces, fíjense acá el costo-oportunidad. La persona que invirtió, la línea verde, la persona que invirtió todos los meses religiosamente, le ganó por muchísimo a la persona que esperó 45% de baja del récord histórico para recién invertir. Porque esa persona, como vemos acá seguramente, acumuló un montonazo de cash en su portafolio. La parte inicial estuvo capitalizando, estuvo generando el rendimiento de interés compuesto, pero el cash que se le iba acumulando todos los meses, fíjense que durante años y años y años esta segunda persona acumuló cash, y acá de vuelta pasó lo mismo. Entonces, entiendan que cuando uno quiere hacer market timing, en general, como uno ve, como se ve acá, y esto está bueno porque estos son datos reales, son datos históricos, uno lo que ve acá es que cuando uno suele querer hacer market timing, en general lo que hace es asumir un costo de oportunidad, pagar un costo de oportunidad que después a la larga, cuando uno ve los datos, termina siendo bastante caro. O sea que mi sugerencia es, si queremos hacer esto, hagamos un plan disciplinado, y si hacemos las cosas bien y seguimos este tipo de comportamiento, el efecto del interés compuesto, el efecto de elegir un portafolio, por ejemplo, diversificado de acciones para cumplir con nuestros objetivos de inversión de largo plazo, va a andar bien, va a resultar. O sea, lograr el éxito al invertir, quiero que esto quede como conclusión final de esta parte, lograr el éxito al invertir es el resultado de hacer cosas sencillas y sensatas de manera disciplinada durante un periodo prolongado de tiempo que suele medirse en décadas en muchos casos, sobre todo cuando uno piensa en acumular un patrimonio para su retiro. Entonces, no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que uno quiere buscarle los atajos. ¿Y qué pasa? Si uno empieza a buscar los atajos, por ejemplo, decir, che, tal vez me convenga no comprar CDRs este mes porque veo que vienen 2 meses de baja, voy a esperar, capaz que en octubre puedo comprar más abajo. Y capaz que sí, capaz que tenés suerte y te funciona. Pero eso no quiere decir que estés aplicando una estrategia que es replicable en el tiempo, que funcione en el tiempo. Porque lo que me ha demostrado la historia es que a lo largo del tiempo, capaz que te funciona un par de meses, capaz que a veces te sale bien, pero no siempre te va a salir bien. Y cuando te salga mal, lo vas a pagar caro en costo de oportunidad. Entonces, si vos armás un plan de inversión, tenés objetivos y elegiste los instrumentos correctos, después lo único que tenés que hacer es ser disciplinado. Ser simplemente disciplinado con eso. Ir, por supuesto, monitorizando tus objetivos, a ver si vas cumpliendo tus objetivos, si el portafolio responde a tu tolerancia al riesgo, y si todo eso está bien, seguir siendo disciplinado, porque a la larga lo que muestra el rendimiento de Estados Unidos es que las personas que fueron disciplinadas terminaron ganando y terminaron con un gran patrimonio, que es lo que muestra este gráfico y que es lo que muestra este gráfico. Entonces, me importa mucho eso. O sea, cuando yo digo, si elegimos buenas compañías, si tenemos un portafolio diversificado y hacemos un portafolio que esté acorde a nuestros objetivos y a nuestra tolerancia al riesgo, a la larga nos tiene que ir bien.
todo eso que digo así de manera resumida implica todo esto, lo que dije y que quise que quede bien plasmado en este informe. Así que ahora, terminado esta parte, entonces ahora sí ya pasamos a hablar un poquito de Argentina. Bueno, así que vamos a ver Argentina, vamos a ver brevemente, porque la verdad que ya se me está haciendo excesivamente largo, pero bueno, vemos un castigo muy grande. La verdad es que, o sea, teniendo en cuenta sobre todo el resultado de las PASO, con Milei primero y Bullrich también sacando un buen resultado, o sea, más de la mitad del país, más del 50% del país votando a candidatos de centro derecha, la verdad que viendo ese resultado de las PASO, pero ni en mis más remotos análisis, ni en mis análisis más alocados, ni en mi mayor imaginación yo hubiera pensado que estaríamos a las puertas de octubre del mes electoral con los precios de las acciones argentinas y de los bonos argentinos en estos niveles. Hoy incluso estaba viendo los bonos argentinos, el AL30 llegó a $35 durante las 2-3 semanas siguientes de las elecciones. Y hoy llegó a caer por debajo de 29, llegó a cotizar 28 y pico hoy. O sea, la verdad, increíble. O sea, increíble cómo Argentina nos puede sorprender tanto. Y a pesar de que si uno mira las encuestas, o sea, está bien, las encuestas son recontra poco creíbles, ya lo han demostrado. Uno supone que por lo menos habiendo menos candidatos y estando más cerca de las elecciones serían un poco más fiables, pero bueno, claramente el mercado o no les cree o la incertidumbre es tan grande que aún así no lo están teniendo en cuenta, porque lo que están marcando las encuestas es que Milei ganaría, pero no le daría para ganar en primera vuelta, que Massa saldría segundo y que en un balotaje entre Milei y Massa todas las encuestas dicen que ganaría cómodo Milei. Así que vamos a ver qué pasa, pero claramente el mercado no está tomando eso como referencia, porque si pensaríamos que el próximo gobierno de Argentina va a ser de centro derecha, que se van a respetar las deudas argentinas, que se van a respetar los contratos, que vamos a ir hacia un gobierno que va a hacer mucho más por bajar la inflación, por generar reactivación económica, por intentar sacar los cepos, bueno, claramente eso tendría que empezar a verse reflejado en los bonos y en las acciones argentinas y no lo estamos viendo. Yo una acción que suelo seguir, porque es una acción muy volátil, que es Superville, llegó a cotizar a $3.30 hace un par de meses atrás, o incluso hace un mes y medio atrás, y ahora estamos en $2.20, o sea, más de 30% de baja en dólares en nada, en muy poco tiempo. Y eso yo creo que responde a muchos factores, por supuesto, pero principalmente a la incertidumbre que hay. Incluso si gana Milei, que es por lo que estamos viendo es el escenario más probable. O sea, una gran incertidumbre de capacidad de implementar un plan de gestión, de lo disruptivo que puede llegar a ser el plan de gobierno, el plan económico de Milei, de Emilio Campo. Y claramente el mercado no descuenta, por supuesto, en absoluto una victoria de Milei o de Bullrich, que serían los candidatos más amigables con los mercados. E incluso en el caso de Milei, lo que vemos es mucha incertidumbre, porque si no, no veríamos estas cotizaciones. O sea, si yo tuviera que pensar los escenarios de diciembre y tuviera que poner en un eje X, por ejemplo, de poner entre los más malos a la izquierda, los más buenos a la derecha, pensar un histograma, por ejemplo, donde yo pondría los diciembres posibles en cuanto a muy malos o muy buenos. La verdad que tengo un espectro muy amplio. Y el tema es que los escenarios muy malos pueden llegar a ser muy malos. O sea, porque si vemos, por ejemplo, el dólar de hoy, dólar de casi $800, nosotros lo que vemos es nosotros vemos un dólar que está bastante alto, pero que si el escenario puede llegar a ser de hiperinflación, puede llegar a ser bastante más alto. De hecho, me gusta bastante este gráfico que publicó Fernando Marul, que recomiendo que lo sigan en Twitter porque da información muy muy buena. Él mostró este gráfico, bueno, quedó un poquito viejo porque ya el dólar, por lo menos el dólar paralelo, el blue, ya subió por encima de 800, pero marcaba bastante bien esto. O sea, que si miramos en términos de la historia, lo que vemos es que este dólar que tenemos en este momento, sobre todo el dólar paralelo, es más alto que el dólar de 4 pesos que tuvo Duhalde en el 2002 con la salida de la convertibilidad. Y siempre se dijo que ese dólar
había sido muy competitivo, era un dólar bastante alto, o sea, un dólar que favorecía mucho las exportaciones de Argentina, y uno piensa, bueno, si el dólar oficial convergiera, que no debería hacerlo necesariamente, pero si convergiera a este valor del blue, o sea, este valor del blue en términos históricos es más alto que el valor de 4 pesos que había en 2002 cuando Duhalde sale de la convertibilidad. Pero si lo comparamos con los valores a los que llegó el dólar medido en términos históricos, con respecto a periodos de hiperinflación, es un dólar al que perfectamente le queda bastante más para subir. Por eso digo, si uno piensa en los potenciales diciembres, claramente si llega a ganar Massa, tenemos un riesgo de hiperinflación. O sea, tenemos un riesgo que durante los próximos 6 meses, los 6 meses del próximo año, esto termine de una vez por todas saliéndose de control, y que esta inflación que hoy está corriendo al 12 mensual empieza a saltar y terminemos teniendo una hiperinflación. Y en esos casos, fíjense que el dólar medido en términos históricos, el dólar de aquellos momentos, de esos contextos de hiperinflación, o sea, Rodrigazo, después de Alfonsín, Menem, acá, vemos que le queda bastante para subir, si es que asumimos ese escenario posible. Por eso uno me dice, che, ¿el dólar hoy está caro o está barato? Y mirá, si vos crees que Argentina durante el 2024 va a tener un gobierno que va a ordenar las cuentas públicas llevándolo a superávit fiscal, que va a bajar la inflación, que va a fomentar el crecimiento económico, que va a intentar empezar a liberar todo el esquema cambiario, empezando a quitar restricciones que fomentan la aparición de muchos tipos de cambio. Bueno, si vos crees que ese escenario es el más probable para el año que viene, el dólar blue, tal como lo vemos hoy, y el dólar de la bolsa también, es un dólar excesivamente alto. Ahora bien, si vos crees que hay riesgo de que si gana Massa haya una hiperinflación, claramente el dólar sigue siendo bajo a pesar de los altos valores que tiene en este momento. Entonces, tenemos tal nivel de incertidumbre en el medio, y encima el gobierno está aprovechando el dólar soja para intervenir en el mercado de cambios de la bolsa, digamos, a través de la venta, de la venta de bonos o de gastarse dólares para tratar de comprar bonos para bajar el tipo de cambio. Bueno, vemos que el mercado está en un contexto de bastante incertidumbre, y ante la incertidumbre el mercado se corre. O sea, claramente inversores que tal vez hasta hace varias semanas atrás decían quiero creer que esto va a mejorar, se han ido del mercado y ahora dicen quiero ver para creer, porque es tanta la incertidumbre que la verdad es que prefiero no asumir el riesgo, a pesar de que el potencial de rentabilidad puede ser muy alto. Aún así, si compro después de octubre o después de la segunda vuelta, voy a estar comprando a buenos precios y no voy a aguantarme todo el riesgo enorme de estar invertido en Argentina con toda esta volatilidad. Obviamente que si uno es consciente de lo que compra, por eso de vuelta les digo, o sea, si uno analiza los drivers de las compañías, si uno analiza lo que puede llegar a ocurrir, por lo menos como el escenario más probable, uno ve que las chances de que estos precios sean precios de compra son mucho más grandes que las chances de que estos sean precios de venta. Ahora bien, la chance de que estos sean precios de venta, porque por ejemplo gana Massa las elecciones, siguen existiendo, y hay muchas personas que las ven como bastante más altas de las que las encuestas están marcando, y por lo tanto dicen, mirá, le han pifiado tanto las encuestas, o sea, que directamente prefiero no arriesgarme, entonces me salgo del mercado. Los precios que estamos viendo ahora son ridículos en términos de potencial para las compañías, simplemente con un gobierno más sensato, pero aún así nadie las quiere. Piensen, por ejemplo, Distribuidora Gas Cuyana. Distribuidora Gas Cuyana es una empresa que tiene una capitalización de mercado de 91 millones de dólares y tiene 34 millones de dólares en caja y no tiene deuda. O sea, la empresa, la capitalización de mercado es 91 millones de dólares. Tiene 34 millones de dólares en la caja y no tiene deuda. Piensen si no es una compañía que está barata. ¿Y por qué nadie la quiere? Bueno, por la incertidumbre que hay. Porque estamos todos no, pero el consenso del mercado está en situación de quiero ver para creer. Es tanta la incertidumbre que viene de acá para adelante, incluso si gana Milei, incluso si gana Bullrich, que prefiero esperar y ver. Así que esta situación, a los que deciden tomar el gran riesgo que implica comprar a Argentina,
podría ser tremendamente podría ser beneficiaria en el futuro, podría ser muy ventajosa en el futuro, pensando que uno está comprando, por ejemplo, AL30 a 29% de paridad. Es sumamente ventajosa si uno asume que el escenario positivo es mucho más probable que el negativo. Pero para eso hay que asumir el riesgo de comprar Argentina en estos contextos de tanta incertidumbre. Riesgo igual a rentabilidad. Incertidumbre implica que las evaluaciones de las compañías y de los bonos van a bajar porque la incertidumbre implica que la evaluación de la empresa o la evaluación de un bono se te hace muy difícil porque las variables que pueden influir en su desempeño futuro están muy poco determinadas o pueden llegar a moverse de manera muy amplia. Así que eso es lo que se ve reflejado en el precio, con lo cual, bueno, esta es la situación actual, así que si estamos dispuestos a asumir el riesgo de Argentina, la chance de poder obtener grandes rentabilidades son muy altas porque las valuaciones están muy bajas, pero ojo, porque el resultado de un escenario muy negativo para adelante, si es que gana Massa, también es posible. O sea que si invertimos, tenemos que pensar, ¿y qué pasa? ¿Me aguanto si llega a ganar Massa las elecciones? ¿Me lo aguanto? No es el escenario más probable en absoluto, sobre todo porque la confianza en el gobierno hoy por hoy está bajísima y hoy por hoy el gobierno es Massa y nunca se dio que un gobierno con muy baja confianza ganara las elecciones, así que las chances de que gane son muy bajas, pero están ahí, no son cero. Y eso es lo que el mercado está haciendo. Yo creo que el mercado está sobredimensionando esa probabilidad, con lo cual yo creo que hay una gran oportunidad de compra, pero no puedo evitar decir que justamente esto implica un alto riesgo porque esa probabilidad está. Y si llega a darse la mala probabilidad, llega a darse una victoria de Massa, las acciones y los bonos van a poder caer mucho más, incluso de los niveles que están ahora. Con lo cual, si uno compra, tiene que ser capaz de aceptar que si eso pasa, va a tener que aguantar tal vez mucho tiempo esos activos en su portafolio para que se recuperen y la va a pasar mal en caso de que pongan mucho dinero en su portafolio. Así que esos son riesgos que uno tiene que contemplar antes de invertir en Argentina en este contexto, a pesar de estar comprando a muy bajas valuaciones. Así que, bueno, yo entonces me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar. Chao.